Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Ahora les damos la bienvenida a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Hoy en nuestra emisión de lunes tenemos todos los sucesos y accidentes que se registraron este fin de semana. Un fin de semana que estuvo muy movido gracias a las fiestas culturales, pero los días en los cuales se presentaron diferentes accidentes, desórdenes sociales. Iniciamos en San Nicolás, en donde el Cuerpo Policial de Aruba durante el pasado Juber Morning estuvo bien ocupado, ya que se registraron diferentes peleas. Asimismo, habían personas con droga en su poder. Toda la madrugada del sábado entraron diferentes llamadas de emergencia, en donde los oficiales debieron actuar en el área de San Nicolás durante este Juber Morning. Allí se registraron 12 detenciones con un total de 4.100 florines de multas. Estas variaron debido a los delitos que algunas personas cometieron. Continuamos el domingo en horas de la tarde, donde sucedió un accidente que dejó 2 autos con mucho daño material. Ambos autos debieron ser movidos desde el sitio por una grúa. La policía atendió el accidente en el momento que recibieron información que había un accidente por la parte de Boua en Cerro Blanco. A la llegada se encontraron ambos autos sobre el camino y los del auto no estaban heridos. Un Kia Picanto estaba en dirección a Paradera. El auto en dirección contraria también dobló hacia Boua. Lo que pasó fue que el Mitsubishi no entendió que el Picanto iba a doblar y allí se presentó este accidente. En otro caso, un hombre salió ileso de una desgracia, pero quedó detenido después en Cerro Patrici. Diferentes llamadas entraron y la información es que un auto estaba volteado y también que este había entrado al monte. A la llegada de la policía se encontraron con un cruiser, todo completamente destruido. Este iba llegando a Cerro Patrici, pero en la girada trató de frenar y bajó al camino con tanto impacto que se estrelló contra una mata de kiwi. El conductor abandonó el sitio porque supuestamente iba a buscar su licencia. En el momento cuando la policía llegó, encontró el auto con las puertas abiertas y sin ninguna persona presente. Un rato después, el hombre volvió al lugar y la policía lo detuvo de inmediato. Asimismo, el domingo en la madrugada pasó un accidente serio. Una patrulla de la policía encargada del tráfico se encontró con un accidente justo en la parte de abajo de la cruzada de Majuma. Los agentes que llegaron al sitio pidieron la ambulancia de urgencia. Allí había diferentes ambulancias porque 5 personas se encontraban heridas, unas más graves que los demás. La policía pidió para el equipo de rescate y también para el personal de Erlmar. El auto azul estaba completamente accidentado. Al final, 5 personas fueron llevadas al hospital ya que encontraban muchos golpes en su cuerpo. En otro hecho se presentó un accidente y quién lo ocasionó es algo que todavía se debe determinar con exactitud. Una cosa segura es que uno de los conductores estaba bastante bebido, tanto así que no podía soplar el detector de alcohol. Se trata de una mujer que estaba corriendo un Kia Sportage. En la parte de la cruzada de María College, allí una Harley Davidson pasó, raspó su auto en la parte del pasajero, causándole bastantes daños en la parte de los rines de atrás. El auto no pudo seguir corriendo. La dama del chofer Kia no sabía si había sido un auto o una moto la que había ocasionado el accidente. Ella indicó a la policía que en ese momento había una motocicleta herida en la parte norte de la cruzada. Él se detuvo 50 metros lejos del accidente. Antes de que la policía le preguntara qué era lo que había sucedido, la dama indicó que había acabado de trabajar y que no estaba bebida. Pero ella casi no podía estar en sus 2 pies. Ella se encontraba con su hermano en el auto, quien también estaba bastante bebido. Ellos estaban tranquilos, pero en el momento en que la policía le pidió a esta mujer que soplara, ella no podía. Bien sea era porque estaba soplando poco o porque estaba haciendo hacia adentro. Finalmente, después de 8 intentos, lo pudieron hacer y allí detuvieron a la mujer, quien se encontraba con bastantes grados de ebriedad. El conductor de la moto fue llevado con fractura de su pie a la ambulancia con dirección al hospital. Y cerramos con un caso en donde la policía atendió un problema en el Gran Flamboyant. Allí pidieron refuerzos con urgencia.
En dado momento creían que se había finalizado la situación y todo estaba bajo control, pero finalmente eso no fue el caso. De inmediato pidieron refuerzos para que llegaran con urgencia a la afuera de este lugar. Un problema culminó con una pelea en la cual la presencia de la policía fue necesario. Debieron trabajar con mano dura sobre un hombre que estaba envuelto en un caso. La policía lo arrestó y lo procesó de inmediato. Para evitar más problemas decidieron exigirle a todas las personas que abandonaran este sitio. El Gran Flamboyant es un restaurante, pero también funciona como un nightclub, el cual muchos nacientes en República Dominicana frecuentan. En otras noticias, el mandatario de Finanzas, Ángel Bermúdez, recientemente entregó una presentación al Parlamento sobre el presupuesto 2015. Allí, junto a los miembros de la Comisión Financiera y parlamentarios, hizo una declaración extensa de lo que se espera para las finanzas de Aruba. La semana pasada, el ministro de Finanzas, Ángel Bermúdez, se sentó con los miembros de la Comisión Financiera de nuestro Parlamento para darle una presentación sobre el presupuesto del 2015. Allí el mandatario Bermúdez compartió algunas cifras claves, como también las tareas principales del presupuesto 2015 para todos los parlamentarios. Al mismo tiempo, les informó que desde el lunes de la semana pasada, esto está en Radvat Advis, por lo tanto espera que en las próximas 3 semanas pueda recibir las recomendaciones y los consejos. Las reuniones eran bastante largas, con muchas preguntas de parte de los parlamentarios y muy al caso, como lo indicó el mandatario de Finanzas. Asimismo, el ministro Bermúdez habló sobre los consejos relacionados con el presupuesto 2015 que el CFT publicó recientemente. No obstante, indicó también que las 24 medidas ya habían sido conocidas en Staten, pues fueron tratadas el año anterior. Al mismo momento, el ministro de Finanzas explicó una vez más que es difícil para ahora elaborar extensamente sobre la reacción del CFT, mientras que no sea tratada en Staten. Abro comillas. Hasta que el concepto no llegue a Staten de una forma más formalizada, no puedo discutir sobre lo que el CFT comentó internamente, indicó el mandatario.